Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Como prometimos en enero, hoy queremos dar un resumen de nuestros gastos entre febrero y abril de este año 2026 para responder la pregunta de cuánto gastamos realmente en nuestro día a día en España. Antes de comenzar, hay que recordar que si estás pensando mudarte a España y vas a usar esta información para crear tu propio presupuesto, debes tener en cuenta que el gasto promedio de una pareja va a variar mucho según donde vivas y tu estilo de vida. Para ponerlos en contexto, hoy estamos hablando de nuestros gastos en los últimos 3 meses viviendo en San Pedro de Pinatar, un pueblo costero de la región de Murcia, donde tenemos un estilo de vida moderado que probablemente sea el típico del extranjero medio que ha decidido vivir como retirado en España. Ahora pasemos a los números. El dinero real que hemos gastado en estos 3 meses completos. No hablamos de suposiciones ni estimados. Hemos ido llevando meticulosamente en una aplicación todos los gastos y los hemos dividido en 3 categorías generales. Los gastos fijos, los gastos del día a día y los gastos extras, donde entran los viajes, el auto, la gasolina, etc. Veamos los gastos fijos. Generalmente el gasto fijo mayor es la vivienda, ya sea renta o hipoteca. Sin embargo, en nuestro caso, no tenemos ese gasto ya que nuestra vivienda está pagada. Por lo tanto, nuestros números no contemplan vivienda. No queremos agregar un estimado, ya que como dijimos antes, queremos solo mostrar números reales. El mayor gasto fijo que tenemos es el seguro médico privado. Como tenemos una visa no lucrativa, el seguro privado es obligatorio para nosotros. Ese seguro es 5 pagos. En este periodo hemos gastado 287 euros mensuales entre los dos por ese acápite. Otros gastos fijos son los servicios de electricidad, agua y gas. El gasto en electricidad fue más alto en febrero y marzo, ya que usamos los calefactores eléctricos, pero en abril bajó sustancialmente. El promedio mensual de este periodo fue de 82 euros. El agua, que es otro de los servicios que pagamos, se cobra trimestral y nuestra factura ha sido de 117 euros por los últimos 3 meses, para un promedio de 39 euros al mes. Luego está el gas, que no es exactamente un servicio que contratamos, sino que compramos bombonas de butano para una estufa de gas que ponemos en la sala y solo se usa en invierno. La bombona de butano cuesta 20 euros y como febrero y marzo fueron meses fríos, hemos usado 3 bombonas en 3 meses, es decir, 60 euros para un promedio de 20 euros mensuales. Ese gasto desaparecerá en el próximo trimestre ya que ahora no estamos usando la estufa. La próxima subcategoría dentro de los gastos fijos son los celulares y la internet. Nosotros tenemos 2 líneas de teléfonos móviles contratados con Vodafone y nos cobran 27 euros al mes por las 2 líneas. La internet también la tenemos con Vodafone, incluyendo la televisión por cable, y por eso pagamos 36 euros mensuales. La última subcategoría son los otros seguros. Nosotros pagamos un seguro de la casa que incluye cobertura de daños físicos y de responsabilidad civil y cuesta 31 euros mensuales. Y también tenemos el seguro del auto que es todo riesgo y nos cuesta 91 euros al mes si lo prorrateamos. El del auto no se paga mensualmente, pero cuando haces el cálculo real, este gasto existe y hay que contarlo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el total de gastos fijos promedio es de 613 euros mensuales. Ahora pasamos a los gastos discrecionales, es decir, gastos que no tienen una suma fija mensual. Aquí entran las cosas que más pueden variar e incluimos comer fuera, los gastos de supermercado, el aseo personal, etc. Los gastos de supermercado son la subcategoría mayor en gastos discrecionales. En estos 3 meses hemos gastado 1.217 euros, para un promedio de 406 euros al mes. Para nuestras compras vamos una vez al supermercado por semana, una vez al mercadillo donde compramos los vegetales y frutas y alguna que otra vez a las tiendecitas que tenemos cerca de la casa. En comer fuera hemos gastado 956 euros en el trimestre para un promedio de 319 euros mensuales. Cuando estamos en el pueblo, generalmente comemos en la casa, pero vamos a restaurantes cuando viajamos a otros lugares. Hay que decir que no vamos a restaurantes lujosos,
Pero tampoco nos limitamos a restaurantes súper baratos. Normalmente, antes de visitar un lugar, buscamos un restaurante con comida típica o vamos a un bar o una taberna local. Por supuesto, si ustedes se acostumbran a comer fuera varias veces a la semana o ir a restaurantes más lujosos, sus gastos en esas subcategorías serán mayores. En aseo personal hemos gastado 84 euros en los 3 meses, para un promedio de 28 euros mensuales. Eso incluye jabón, champú, detergente, etc. Pero también incluye las veces que hemos ido a la peluquería o a la barbería. Otra subcategoría muy importante es lo que gastamos en desayunos y bebidas fuera de la casa. Esto incluye cuando vamos a desayunar fuera o a un bar o cafetería a beber algo, ya sean café, cervezas, vino u otra bebida, lo cual es muy normal aquí y relativamente barato. El gasto ha sido de 191 euros en 3 meses para un promedio de 64 euros mensuales. Con todo esto, el promedio mensual de gastos discrecionales fue de 816 euros. Finalmente tenemos que considerar los gastos extras, es decir, cosas que no son estrictamente gastos del día a día, pero forman parte de nuestro estilo de vida en España. El mayor gasto extra es la gasolina. Aunque no lo usamos a diario, el auto es un gasto fijo disfrazado de extra. En gasolina gastamos un promedio de 174 euros al mes. Este gasto depende de si hacemos viajes largos y por supuesto del precio del combustible, pero este es el promedio real de los 3 meses. Para que se hagan una idea, en estos 3 meses hicimos un viaje por carretera a Córdoba y Granada. Y al menos una vez cada 10 días nos damos una escapada de ida y vuelta a un pueblo o ciudad cercana. Cuando estamos en el pueblo, o sea, en nuestro pueblo, generalmente solo usamos el auto cuando vamos al supermercado a hacer las compras. Entre los extras también ponemos los gastos de entretenimiento y ocio, que incluye sobre todo las entradas a los museos. Nosotros no hacemos mucha vida nocturna, así que nuestros gastos en ocio son relativamente pocos. En este periodo gastamos 186 euros para un promedio de 62 euros mensuales. Un poco alto, pero hay que considerar que en este trimestre visitamos varios museos y sitios de interés y todos hay que pagarlos. Por último, tenemos los viajes. Aquí contamos el transporte que usamos durante viajes largos, tren, avión, metro y el alojamiento en los lugares a que vamos, más lo que gastamos extra, sin incluir la comida, en las escapadas o pueblos a ciudades cercanas. El gasto de viaje en los 3 meses fue de 570 euros, es decir, 190 euros al mes como promedio. Hablar de promedio no es quizás adecuado, ya que la mayoría del gasto se concentró en el viaje a Andalucía, así que ese número promedio puede variar en otros periodos del año. Sumando gasolina, viajes y ocio, nuestro gasto mensual promedio en la categoría de extra fue de 426 euros. Y ahora sí, tenemos el total de gastos completos. Gastos fijos, 613 euros. Gastos discrecionales, 816 euros. Extras, 426 euros. Si sumamos las 3 categorías, vemos que el gasto mensual promedio como pareja viviendo en un pueblo de España es de 1.855 euros, sin incluir renta o hipoteca. Este número refleja una vida real, sin lujos, pero con movilidad y viajes. Habrá quien gaste más o menos según el estilo de vida de cada cual y el lugar donde viva. Pero esperamos que esta cifra les dé una idea sobre los gastos típicos para una pareja retirada en España y los ayude a crear su presupuesto si están pensando en retirarse aquí. Con esto terminamos. Vamos a seguir haciendo este tipo de resumen cada 3 meses durante este año y luego un resumen total en diciembre para ver si los gastos varían mucho. Por ahora podemos decir que nuestros gastos han subido ligeramente en este trimestre en comparación con el anterior, sobre todo influido por el gasto en supermercados y en gasolina, probablemente debido a la inflación. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si ya vives en España, danos tu opinión sobre este tema y si quieres, dinos cuánto tú gastas. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.